Hola, buenas, mi nombre es Maximiliano Espa y en el día de hoy estaremos viendo el laboratorio número 1 de electricidad y magnetismo del año 2021 de la carrera Ingeniería Biomédica. El presente laboratorio tiene como metas de aprendizaje el empleo del multímetro en la medición de resistencias, voltajes y corrientes y su aplicación a la demostración experimental de algunos conceptos sobre circuitos de corriente continua estudiados en clase. En particular examinaremos conexiones de resistencias en serie y paralelo, divisores de voltaje y verificaremos las reglas de Kirchhoff en una de las situaciones experimentales de este laboratorio. Tenemos ahora que al completar la presente práctica de laboratorio, el estudiante será capaz de seleccionar la función y escala adecuada del multímetro, así como la forma correcta de conexión para medir resistencias, voltajes y corrientes. Verificar experimentalmente la correspondencia entre la resistencia de una combinación de resistores en serie o en paralelo y la resistencia equivalente de la misma combinación calculada mediante las reglas estudiadas en clase. Enumerar las ventajas de la combinación en paralelo sobre la combinación en serie para el cableado doméstico. Construir un divisor de voltaje y verificar que la regla del divisor de voltaje solo se cumple cuando ésta se encuentra sin carga. Verificar experimentalmente los voltajes y corrientes que predicen las reglas de Kirchhoff para un circuito dado. Pasando ahora a los materiales que utilizaremos, tenemos el multímetro digital, el tablero de conexiones Pasco, la interfaz Pasco, resistencias de 100 ohmios, 330, 560 y 1000 ohmios, focos incandescentes y los cables de conexión. Pasando ahora a la parte del setup, tenemos que, para poder realizar el análisis de un circuito, tenemos que recordar que el mismo tiene que estar compuesto por una fuente de energía y los elementos de dicho circuito. En este laboratorio obtendremos la energía de la interfaz Pasco. Para generar la señal de diferencia de potencial tenemos que iniciar el software de Pasco. En la pestaña generador de señal hay que seleccionar generar una señal de corriente continua y en esta pestaña posteriormente se seleccionará el voltaje que nosotros queremos tener. Ahora se procede a realizarlo, entonces mostramos en el video la interfaz Pasco, la cual va a ir conectada al circuito, y vamos al software de Pasco, abrimos el programa, yendo a la pestaña generador de señal, vamos a tener que seleccionar corriente continua y luego seleccionar el voltaje que se necesita. Luego posteriormente se enciende o se apaga. Ahora ya pasamos al procedimiento experimental y la primera tarea que debemos realizar es, con el multímetro, medir las resistencias que se generan entre los extremos de los focos y generar en el software una diferencia de potencial de 3 voltios entre los puntos del tablero. Bien, entonces procedemos a realizar la medición entre la resistencia que se va a generar entre los focos. Primero hay que poner la escala que tiene que ir en el multímetro, la función y la escala adecuada. Acá se seleccionan 200 ohmios para empezar a medir y se mide la resistencia que se genera entre los focos poniendo los extremos del multímetro entre ellos. Se registra la medición y ahora podemos pasar a verificar que no hay una diferencia de potencial dentro de los bornes de conexión de la interfaz. Entonces seleccionamos la escala adecuada dentro de voltaje corriente continua y vamos a medir y vamos a verificar que no hay una diferencia de potencial. Entonces vamos al software y generamos los 3 voltios de diferencia de potencial entre los puntos del tablero. Se enciende, se conectan los puntos al tablero y se procede a medir la diferencia de potencial generada. Ahora se deja una tarea en la cual se tendrá que esquematizar el experimento y calcular la corriente, la diferencia de potencial y potencia que tendrán un foco cuando se conecta solo en la fuente, dos focos cuando se conectan en serie con la fuente y dos focos cuando se conectan en paralelo con la fuente. Seguimos con el procedimiento experimental y ahora tenemos que conectar un foco a la fuente de voltaje y observar el fluido. Entonces se procede a hacer las conexiones con los cables blancos al foco directamente. Los dos bornes se van a conectar y vamos a ver que cuando lo conectamos se va a encender.
Este brillo hay que registrarlo, cuánto es, si es intenso o no, y tomar un registro fotográfico. Ahora lo que hay que hacer es conectar dos focos en serie y observar y comparar sus respectivos brillos. Tenemos también que nos queda como tarea explicar en el informe de laboratorio cómo se compara el brillo de los dos focos en serie con el de uno individual, y hay que dar una explicación razonable del por qué. Entonces ahora se procede a conectar los focos en serie. Aquí se observa claramente cómo el brillo de ambos focos cambia. Bien, ahora pasamos a otra de las tareas. Entonces tenemos que conectar dos focos en paralelo y observar y comparar sus respectivos brillos. Pero nos queda como tarea explicar en el informe de laboratorio cómo se compara el brillo de dos focos en paralelo con el de uno solo. Y hay que dar una explicación razonable del por qué. También además hay que explicar cómo se compara el brillo de los focos en esta combinación con el brillo de la combinación en serie. Y también hay que dar una explicación razonable de lo observado. Entonces, se procede a conectar los focos en paralelo y se va a observar claramente cómo el brillo también cambia comparándolo con en serie y el brillo de un foco solo. Ahora pasamos a la segunda parte de este laboratorio, en la cual vamos a ver las leyes de Kirchhoff experimentalmente. Pasamos ahora a la primera parte, en la cual, mediante la escala de colores y o con ayuda del multímetro, tenemos que encontrar las resistencias a utilizar en esta parte del laboratorio. Se nos pedían unas resistencias dadas que están en el esquema y las tenemos que encontrar dentro de las resistencias que se nos brindan en una cajita. A estas las podemos identificar mediante la escala de colores, teniendo esta escala de colores impresa o fijándonos mismo en el celular o en una computadora, o midiéndola en el multímetro dentro de los dos bornes de la resistencia. Colocamos las patitas del multímetro y medimos los ohmios que esa resistencia va a tener. Luego de identificadas estas resistencias, tenemos que una tarea en la cual tenemos que esquematizar el diagrama para poder calcular mediante las leyes de Kirchhoff el potencial eléctrico en los nodos A, B y C, las corrientes sobre las resistencias R1, R2 y R3. Posterior a esta tarea, debemos montar el divisor de voltaje que se muestra en la figura y ajustar la fuente de voltaje en 12 voltios. Y ahora lo que vamos a ver es que a continuación se van a medir voltaje con el multímetro en 3 puntos y tenemos que determinar cuál de estos es el voltaje en VA. Entonces, en el software de Pasco se sube el voltaje a 12 voltios, se enciende y luego se procede a medir los voltajes, los 3 voltajes que se van a medir, que ustedes tienen que luego determinar cuál es el voltaje en el nodo A mirando el esquema. Medimos aquí. Realizamos la otra medición y realizamos la última medición. Ahora pasamos a otro de los puntos en esta parte del laboratorio y tenemos que insertar el amperímetro en serie con la resistencia R3 y medir la corriente en ese punto, registrando los respectivos errores de lectura. Entonces se procede a poner la escala del amperímetro en 200 mA y se procede a medir la resistencia en la corriente de la resistencia R3. Ahora debemos hacer lo mismo, pero para R1.
Y también tenemos que medir la corriente en la resistencia R2. Finalizando así con este laboratorio. Muchas gracias. En el caso de que tengan alguna duda me pueden escribir al mail que aparece en pantalla. Nos vemos en la próxima.